México es el quinto país con mayor biodiversidad en todo el mundo. Nos encontramos en este majestuoso edificio que es el Pabellón Nacional de la Biodiversidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí vamos a conocer la historia de nuestros científicos, los que han forjado el conocimiento sobre los animales, las plantas, los hongos y todas las demás especies que existen no solo en nuestro país, sino en todo el planeta. Acompáñenos en este recorrido. Estoy sumamente impresionado de las maravillas que uno puede encontrar en este lugar. Desde escarabajos, mariposas, plantas, hongos, moluscos, mamíferos, aves, reptiles. Todos estos ejemplares conforman un patrimonio científico de México que ha sido colectado y resguardado por generaciones de científicos a lo largo de nuestra historia. Hoy, las colecciones biológicas nacionales resguardadas en este sitio albergan más de 5 millones de ejemplares de todas las especies que existen en nuestro país y que son sumamente valiosos no solamente para conocer nuestra diversidad, sino también para preservar la vida que existe en nuestro territorio. La Colección Nacional de Anfibios y Reptiles fue fundada más o menos como en los años 70 como colección nacional. Nuestro ejemplar más antiguo es de 1901. En la colección hay cerca de 47,000 ejemplares en este momento, tanto de anfibios como reptiles. La colección es un acervo de inventario biológico nacional. Esto quiere decir que la idea general es que las colecciones biológicas nacionales tengan la totalidad de la diversidad que existe en el país. La Colección Nacional del Mintos es una de las colecciones fundadoras del Instituto de Biología y se originó desde el principio del instituto en 1929. Y desde el inicio, el doctor Isaac Ochoa Terena encomendó al doctor Eduardo Caballero la fundación de una colección en donde pudiéramos estudiar los helmintos, es decir, los gusanos parásitos, tanto del hombre como de los animales silvestres. Esta colección, como decía, desde su fundación en el 29, ha crecido paulatinamente y para esto han colaborado una cantidad bastante importante de investigadores. En la actualidad tenemos más de 80,000 ejemplares de gusanos, de parásitos de animales silvestres principalmente, aunque también tenemos algunos ejemplares que son parásitos de humanos. El árbol de la vida que está a nuestros pies es una metáfora de la ciencia y un modelo para entender que todos los seres vivos de nuestro planeta compartimos un mismo origen. Es decir, que animales, plantas, hongos, protozoarios, bacterias y arqueas compartimos el mismo ancestro común que existió hace miles de millones de años. Evolución significa cambio a través del tiempo. Es un hecho que da lugar a la biodiversidad que nos rodea. Lo más maravilloso de estas colecciones biológicas es que a la luz de la evolución nos permiten reconstruir la genealogía de los seres vivos, de la misma manera que se construye un árbol genealógico en una gran familia. Cuando los científicos descubren las características de los organismos, utilizan esta información para clasificarlos en alguna de las más de 2 millones de ramas del árbol de la vida. Cada especie nueva representa una rama más, que proviene a su vez de troncos más gruesos, géneros, familias, órdenes y así sucesivamente, hasta llegar a la primera gran ramificación, la del ancestro común que probablemente fue una bacteria. Además de contar la historia de nuestro origen, las colecciones biológicas también nos permiten saber qué especies se han extinto o cuáles están en peligro en lugares específicos, y así tomar medidas para protegerlos en su hábitat natural. Desde su creación, la verdad es que la colección es una referencia a nivel nacional. La colección se creó en el año 1929 y desde entonces ha incrementado su acervo en el número de ejemplares, lotes y localidades. El maestro Héctor Espinosa, quien es actualmente el curador de la colección, pues ha podido recabar parte de la diversidad que encontramos tanto en estos ambientes marinos y dulceacuícolas que nosotros podemos revisar y conservar en la colección nacional.
Actualmente contamos con casi 30,000 lotes, llegando casi a los 9 millones de individuos presentes en la colección. Entre ellos tenemos 66 especies tipo, casi 750 géneros, 220 familias y alrededor de 2.161 especies dentro de la colección. El Pabellón Nacional de la Biodiversidad no solamente es heredero de las grandes colecciones biológicas, sino también de un patrimonio científico compuesto por aparatos que fueron necesarios para que los científicos a lo largo de los años pudieran colectar los ejemplares biológicos que se exhiben actualmente aquí. Entre ellos encontramos varias joyas, como este microscopio Carl Zeiss de principios del siglo XX que perteneció al mismísimo Teófilo Herrera, uno de los más grandes científicos y expertos en el tema de los hongos en nuestro país. Las colecciones biológicas nacionales son un patrimonio científico muy extenso. No basta tan solo un edificio. Ahora nos encontramos en la sede principal del Instituto de Biología de la UNAM, en donde exploraremos el Herbario Nacional y otros tesoros. El Herbario Nacional actualmente cuenta con 1.526.000 ejemplares catalogados de plantas vasculares. Además de las plantas vasculares, que son las gimnospermas, angiospermas y helechos en general, contamos con otras colecciones de grupos de organismos diferentes. Por ejemplo, los musgos y sus parientes, que llamamos técnicamente las briófitas, los hongos, que es otro grupo muy grande de organismos que no son plantas, y colecciones temáticas de frutos y semillas, una colección muy amplia de maderas y algunas otras relacionadas, ¿no? Entonces, probablemente hablamos de alrededor de 1.6 millones de ejemplares. El ejemplar que se queda aquí pasa al proceso de montaje. ¿Y qué es el montaje? Colocar las plantas en una cartulina que tiene 28 por 40 centímetros de largo. También, antes de guardar en la colección general, se pasa a foliar, que nos está indicando el número de ejemplares que tenemos ya en la colección. También tenemos ejemplares del herbario histórico que provienen de la Real Expedición Botánica llevada a cabo por Martín de Cessé y José Mariano Mociño. En 1786 empieza la expedición y termina en 1803. Entonces tenemos registros de flora, de cómo era la flora en la Ciudad de México en el siglo XVIII. El Instituto Médico Nacional, pues ellos hicieron la colección de productos naturales, en donde estaban resguardadas todas las plantas, resinas y extractos naturales que servían para la medicina y que es una forma de apreciar que esta colección pues es importante y que la queremos conservar. En la colección de briófitas del Herbario Nacional tenemos alrededor de 52,000 ejemplares. Son plantas que tienen formas de vida muy particulares. Incluso son de los primeros organismos que aparecieron en el ambiente terrestre. Representan grupos de organismos que son muy importantes en la evolución. En lo que se refiere a México, tenemos alrededor de 1,000 especies. Pues estos están representando al grupo de los nidarios, que son animales marinos. Se les llaman flores de mar, que es una colonia. Se adquirieron antes de 1890. Los autores, que son los alemanes Paul y Rudolf Blaska, dejaron de venderlos al público en 1890. Aquí nosotros tenemos 14 modelos. La mayoría son de nidarios, tenemos de tenóforos,
que también son organismos marinos. Un tesoro lo que tenemos en la universidad, porque además ya no se fabrican. Entonces tienen un alto valor más bien histórico. Ahora vamos a conocer una de las colecciones más importantes del Instituto de Biología. Se trata de la que alberga lo que el gran científico Gastón Guzmán llamara esas criaturas misteriosas y elusivas. Se trata de los hongos. La colección de hongos es un acervo que está constituido por ejemplares de hongos macroscópicos. Tenemos alrededor de 30,000 ejemplares, están deshidratados y pues es una representación de la biota micológica del país. El reino fungi, que es el que forma este grupo de organismos, es considerado como un grupo muy heterogéneo, en donde obviamente hay una diversidad de formas, de tamaños, de colores impresionante, y pues su principal actividad que tienen en la naturaleza es el que son degradadores de la materia orgánica muerta. Esto surge por la inquietud que tienen el doctor Manuel Ruiz Oronoz y el doctor Teófilo Herrera en 1947 por albergar una colección de hongos macroscópicos principalmente. Y pues es alrededor de mediados del siglo pasado cuando esta se inicia y son de los ejemplares más antiguos. El grupo de los hongos en general es un grupo muy grande. Estamos hablando del segundo grupo de organismos más diversos en el planeta. Después de los insectos están los hongos. Actualmente se conoce alrededor del 10% de la diversidad de hongos en el país. Estas colecciones realmente son un patrimonio invaluable, no solo para nuestro país, sino también a nivel internacional, porque representan datos cruciales que nos permiten entender cómo surgió y cómo se mantiene la biodiversidad en esta parte del mundo y también a nivel global. Como científica y como directora del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, estos momentos son extremadamente emocionantes porque representan una trayectoria de más de 93 años en los que este instituto se ha dedicado a descubrir, describir y documentar de una manera sistematizada la biodiversidad, pero la coyuntura actual representa un punto de integración en el que podemos combinar los métodos más tradicionales, que son fundamentales, con técnicas de laboratorio, pero también con técnicas de informática que nos ponen a la vanguardia en los estudios de informática de la biodiversidad a nivel internacional. Entonces es un gran privilegio para nuestra universidad estar llevando estos estudios que son en beneficio de toda nuestra sociedad, no solamente de nuestro país, sino también a nivel internacional. Me despido de este magnífico Pabellón Nacional de la Biodiversidad con un sentimiento encontrado, de orgullo y de inspiración por nuestro México. No solamente porque nuestra riqueza proviene del patrimonio natural y cultural, sino también la riqueza de nuestra ciencia, de nuestro patrimonio científico. El conocimiento científico que día a día científicos mexicanos y de todo el mundo producen en recintos como este, los nuevos palacios del conocimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los invito a que visiten este lugar, a que se fascinen con las colecciones de patrimonio científico que aquí se resguardan y también con el conocimiento científico, que sin duda nos inspira a repensar nuestro futuro a favor de nosotros mismos y de nuestro planeta.